Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo a compartirles unas pequeñas compras que realicé en Prichos. Para quienes no saben qué es Prichos, es una pequeña tienda que se encuentra muy cerca del área de cajas de cobro en la cadena comercial Walmart y Bodega Aurrera. Hay infinidad de productos para diversas áreas del hogar y de uso electrónico, en fin, mil cosas, pero yo me enfoco mucho en la cuestión de papelería e incluso, aunque no sean cosas del área de papelería, yo le doy el uso para manualidades, para mis proyectos de scrap, en fin, para el uso de papelería en general. Si ustedes quieren ver qué compré el día de hoy, pues quédense y vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a empezar con esta que ya no es tanto novedad porque ya en el otro video de compras de Prichos de esta colección precisamente les mostré este paquetito de clips que trae 6 piezas, pero para quienes no vieron aquel video y que se los recomiendo de todas formas, se los muestro por acá, que vienen 6 piezas de clips en forma de cactus. Y tenemos 3 piezas en verde, es un verde como metálico, y otras 3 piezas en rosa, que también es un rosa como fuchsia, pero metalizado. Están muy bonitos y decidí traerme otro paquete de estos porque este tipo de clips nunca están de sobra para adornar infinidad de proyectos. Entonces, este tipo de artículo lo pueden encontrar ahorita muy vigente con esta colección de cactus. Lo siguiente que sale por acá es este bloc de notas con bolígrafo. Y pues esta tablilla ya sabemos que esta es de cartón, no es madera, viene en color lila. Trae una libretita o un bloc con 30 hojas a raya. Y lo que me gustó mucho fue el diseño de la portada, porque si podemos alcanzar a ver, esto es como metalizado y trae un relieve en estas rayitas de lo que es el cactus. Me gustó mucho y decidí traérmelo. Había otro diseño incluso de este tipo de blogs y la pluma era diferente y también la tablilla, pero a mí me gustó muchísimo más este diseño y fue el que me traje. Y lo que podemos hacer para volver más resistente esta parte de acá es ponerle otro tipo de material como foamy, por ejemplo, e incluso igual y también cambiar la pluma si así lo deseamos, como en mi caso, porque ahorita van a ver otra cosa que yo le pienso incluir aquí a este bloc de notas. ¿Y qué es? Pues este bolígrafo de esta colección, con este bonito cactus. Está el otro modelo que es este, pero la verdad que a mí me gustó muchísimo más cómo luce este cactus. Es un bolígrafo de color negro, pero no es de gel ni nada así. Esa es una pluma tradicional, medio gordita, si la podemos ver es más delgada hacia arriba y más gordita hacia abajo. Está muy bonita, me gustó mucho este diseño, por eso fue el que me traje. Aún así está el otro, para quienes decidan a lo mejor les guste más este otro diseño, pueden comprar el otro también. Y por acá tenemos estas notas con imán, que son las que traen el imán en la parte de aquí para que las coloquemos en algún lugar metálico. Me parece que hay otro diseño, por ahí he visto que hay otro diseño, pero el que estaba en esta tienda que es la sucursal de Cuitláhuac, encontré estas. Y pues son estas notas que ya sabemos que son rectangulares hacia abajo. Vean qué bonito diseño. Trae los diferentes diseños de cactus y la hojita del fondo es lila. Trae 50 hojitas y pues está muy bonito el diseño para incluirlo después en algún proyectito que voy a hacer con esta colección. Otra cosa que me traje en esta ocasión, que no sé si vaya a ser una nueva colección que está saliendo de Kitty, fue esta libreta de bolsillo. Y les digo que no sé si vayan a estar saliendo nuevos productos de Kitty, porque yo la vez pasada me traje esta latita y si nos damos cuenta pues sí es como que afín a esta temática y es diferente a la colección que pues no tiene mucho que salió. Entonces pues hay que estar pendientes porque a lo mejor salen más cosas de papelería de Hello Kitty. Y bueno, pues antes de mostrarles cómo es el interior de esta pequeña libreta o diario, los invito a que si ustedes no están suscritos al canal y a ustedes les gusta este tipo de contenido, donde además de aportarles ideas muy bonitas de manualidades y de scrap,
también les muestro compras, sobre todo de papelería, de diferentes lugares, pero de papelería, porque ese es el ámbito que pues a mí me agrada muchísimo. Entonces, si a ustedes les gusta ese contenido, pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video, y de repente dense sus vueltas, vean otros videos, qué ideas les aporto, donde también me dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones, porque eso es súper importante para mí. Y también, si les gustó el video, pues ya saben, regálenme su manita arriba. Y ahora sí vamos a ver cómo es por dentro. Y miren, vamos a ver cómo viene por dentro. Vean qué bonito viene. Por la parte de arriba, ahí nos dice el día, el mes y el año. Viene esta parte así punteada en línea para escribir. En la parte de abajo nos dice Hello Kitty con la cabecita de Kitty. Entonces está súper bonita, vean. Antes este tipo de diarios venían en blanco, y ahora esa ventaja es que ya están saliendo las hojas decoradas y pues se ven muy muy bonitos. La verdad que me gustó mucho esta libreta de bolsillo, que más que libreta de bolsillo pues es como un tipo diario. Y pues ahora nos pasamos un poco a decoración y a lo de Navidad, chicas. Me encontré con estos arbolitos metálicos que les pienso dar una rociada con laca, porque miren, sueltan un montón la diamantina. Traen lo que es su base, el poste en el que viene empotrado en sí el pino, como podemos ver aquí, y el pino. La verdad que me gustaron mucho, se ven muy bonitos, muy muy bonitos. Los hay así en dorado, en plateado, en rojo y en verde. Sí se los recomiendo porque se ve un adorno muy lindo, o sea, tienen un bonito acabado. Me gustaron mucho y por eso me decidí a traer dos. Otra cosa que me traje fue este saco, que aquí nos dice saco, que es un morral navideño. Vean, aquí nos dice Feliz Navidad, es como si fuera un poco de manta. Y trae esta camioneta aquí también que se ve muy navideña. Está muy bonito el morral, es bastante grande. Ha de medir yo creo que poco más de 50 centímetros. Y este básicamente yo me lo traje para guardar cosas navideñas. Ya saben que cuando uno retira todo lo de Navidad, a veces nos hacen falta bolsas o cajitas donde guardar las cosas. Y entonces me lo traje para eso. Hay en este diseño, al menos en la tienda a la que yo fui, había en este diseño, y había otro que era de Día de Reyes. Venían las 3 caritas de los Reyes Magos y abajo venían me porté, y venían 3 opciones para poderlo colocar. También el de los Reyes estaba muy bonito, pero decidí traerme este que dice Feliz Navidad y me encantó. Les digo que es como si fuera un poquito como manta. Por la parte de enfrente es únicamente donde está la impresión, porque por la parte de atrás viene en liso. Y trae en la parte de arriba lo que vienen siendo las 2 jaretas para jalarlo, y que entonces esto de aquí arriba se encoja y entonces ya quede adentro lo que nosotros decidamos meter. Está muy muy bonito, la verdad que sí me gustó bastante, sí se los recomiendo. Y también algo que me traje, chicas, fue esta charola decorativa. Me encantó, vean la imagen, me fascinó. Y curiosamente, de hecho hasta me quería traer yo 2, pero era la única que había con esta decoración. Había muchas otras con árbol de Navidad, con ratoncitos, con muñeco de nieve, con Santa, pero en esta roja con esta imagen ya era la única, y decidí traérmela porque dije, ay, no, es que me encantó, porque incluso esta charola la puedo usar en otra temporada. Creo que la imagen se presta para poderle dar uso en cualquier momento y no se ve totalmente navideña. Entonces, por eso fue que me la quise traer. Es una charola grande, miren, incluso hasta me traje mi cinta métrica para mostrarles y que vean el tamaño real de la charola. Nos mide 35 centímetros de ancho, yo creo que lo mismo de alto. Sí, nos mide 35 por 35, las partes más largas, o sea que es una charola que sí está grande, y pues podemos darle uso para Navidad e incluso algo decorativo para ponerle algunos dulces, que es para lo que yo la quiero, y que se vea muy muy bonita. La verdad que me encantó, y les digo que sobre todo me la traje porque creo que a esta le puedo dar uso en cualquier otro momento del año, no únicamente en Navidad, y poderle dar más uso a lo que yo adquiera en esta tienda, que me encanta, pero que sin duda algo que estoy haciendo es que sí le estoy dando más prioridad a los artículos que les pueda sacar más provecho. Claro que hay
muchos artículos que sí únicamente son estacionales, por así decirlo, que son navideños o que son de Día de Muertos o de otoño, pero por ejemplo en este caso había muchas charolas, pero esta en específico me encantó y dije mucho mejor porque creo que se le puede sacar más partido a que si es con una decoración totalmente navideña, que sí específicamente únicamente es para esa temporada. Así que bueno, pues estas fueron las compras de esta ocasión de Prichos para que ustedes vean más o menos qué es lo que pueden encontrar en esa tienda en estos momentos y poder incluso llegar directamente a buscar ciertos artículos que ustedes ya vieron cómo es que son. Espero que les haya gustado mucho el video. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.